En nuestro video de hoy conoceremos sobre cómo el actual contexto de transformación digital y desarrollo en línea ha llevado a las organizaciones a estar más atentas a las nuevas amenazas sobre la ciberseguridad. Este tema a cargo del señor José María Vara Rodríguez, conferencista internacional, ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Vigo, en España, con una amplia trayectoria en seguridad de la información. Actualmente ejerce como responsable senior de un destacado programa de entrenamiento en ciberseguridad, desarrollando herramientas para proteger a las organizaciones. Además, es experto colaborador en temas de ciberseguridad con The World Gate Group. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al Banco Popular por la oportunidad de participar en estas sesiones y voy a intentar aportar mi granito de arena en este tema que está francamente de moda y que tiene ahora mucho interés de actualidad, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, cuando hablamos de ciberseguridad nos referimos a todas las medidas que afectan a la protección de la información que se genera y se procesa a través de computadoras y otros elementos digitales, ¿no? Como pueden ser los teléfonos móviles, servidores, etc. Ahora mismo la cantidad de información que guardamos en formato digital hace necesario que extrememos las medidas para evitar que esa información caiga en manos inadecuadas. Estamos expuestos a multitud de ataques, pues desde programas que pueden encriptar nuestra información y nos van a pedir un rescate para poder volver a acceder a ella, suplantación de nuestra personalidad en Internet para lanzar mensajes en nuestro nombre, incluidos facturas falsas a nuestros proveedores, por ejemplo, el robo de nuestras claves para acceder a información que tenemos almacenada en la nube. Bueno, estamos ahora mismo en un momento realmente en el que estamos muy expuestos. Al hablar de ciberseguridad también es fácil llevarse por la épica de las películas, imaginarnos al típico responsable de seguridad informática en una habitación intentando trastear con el ordenador hasta que llega a proteger del ataque de un hacker que está en la otra parte del mundo. Y bueno, aunque eso puede llegar a pasar sin tanta épica, evidentemente, lo que no podemos olvidarnos es que los sistemas informáticos finalmente están utilizados por personas y las personas son el punto más vulnerable en toda la cadena de ciberseguridad. Y ahora mismo los atacantes están en ese punto en el que están precisamente atacando a esa vulnerabilidad de las personas. Y ahí es donde toma protagonismo lo que denominamos cultura de ciberseguridad, es decir, la adquisición de una serie de hábitos en las personas que conducen a minimizar el riesgo de ser víctimas de un ataque y a prepararnos en qué acciones vamos a tomar si realmente lo llegamos a sufrir. Ya no es una cuestión de tener los mejores sistemas, sino de tener a las personas de nuestra organización preparadas para enfrentarse al nuevo reto que supone este nuevo mundo interconectado. Nuestro mundo es cada vez más digital y más interconectado. A nivel empresarial, cada vez hacemos más campañas publicitarias en la red, nos comunicamos con nuestros clientes y con nuestros proveedores a través del correo electrónico. Cada vez compartimos más información y más documentación con aplicaciones móviles como pueden ser WhatsApp o Telegram. Por no hablar de que nuestro teléfono móvil ahora mismo es cada vez más una extensión de nuestra computadora, más casi que un teléfono como tal, ¿no? Y por otro lado, la pandemia que hemos sufrido en estos 2 últimos años a nivel mundial ha hecho que el modo de trabajar de muchas empresas haya migrado al teletrabajo, ya sea de forma total o mixta, pero ha sido un proceso que se ha producido de una forma muy rápida en el que no hemos podido casi ni siquiera pensar una estrategia de la implantación de este teletrabajo, no hemos podido hacer una transición ordenada y yo creo que en muchos casos ni siquiera protegida, ¿no? Hasta hace nada, nuestras redes en la empresa eran locales, perfectamente localizados sus puntos de acceso y era como más fácil poderlas proteger. Ahora mismo tenemos un montón de dispositivos deslocalizados y cada vez se confunde más el uso de estos dispositivos en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Hay muchos empleados que reconocen que permiten a sus hijos y a sus hijas utilizar sus dispositivos de empresa para ver vídeos de internet. Entonces, eso hace que cada vez estemos más expuestos y las empresas son conscientes de este nuevo reto.
se habla de que ya el volumen del negocio de la ciberdelincuencia es casi mayor que el del narcotráfico. Y en algunos estudios hablan de que es del 0,8% del PIB mundial, lo que son las pérdidas por estafas o impactos relacionados con la ciberdelincuencia. Hay un dicho en ciberdelincuencia que es que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que lo van a ser. Entonces la cuestión es que nadie está libre de ser atacado, nadie está libre de ser víctima de un ciberdelincuente. Lo que sí que podemos hacer es poner medios para prevenirlo, mitigarlo y también para ver qué es lo que vamos a hacer en caso de sufrirlo, de forma que minimicemos el impacto en nuestra empresa, en nuestro proceso. Podemos hablar primero de las consecuencias que tiene una mala gestión de la ciberseguridad para luego darle la vuelta y ver qué es lo que podemos evitar. La más inmediata que me viene a la mente es la pérdida de la información. Imaginemos el tiempo que nos puede llevar recuperar la última copia de seguridad en caso de un secuestro de información. Eso suponiendo que tengamos copia de seguridad. Cada vez nos sorprendemos más encontrarnos empresas que no hacen una correcta gestión de algo tan importante. Conozco alguna fábrica con máquinas súper antiguas que solo tienen una copia de un programa y que como ese programa sea corrompido por un agente externo, realmente van a tener un problema muy serio en su cadena productiva. Entonces, eso es un tema muy importante, la protección de la pérdida de la información y de cómo nos puede afectar a parar nuestro negocio. Podemos también hablar, por ejemplo, cada vez más de lo que es el problema de la suplantación de proveedores o de clientes. Por ejemplo, que nos suplanten un proveedor y nos llegue una factura falsa. Eso, ahí no nos podemos engañar, no es un ataque masivo de a ver a quién pillo, es alguien que está vigilándonos, conoce quiénes son nuestros proveedores y quiénes son nuestros clientes, conoce qué medios utilizamos para comunicarnos con ellos, conoce incluso a lo mejor el lenguaje que utilizamos con ellos y nos interceptan los correos y nos sustituyen las facturas. Eso es un problema muy grande y una consecuencia muy grande de una mala gestión de la ciberseguridad. Ya sin hablar, por ejemplo, de lo que es la pérdida de reputación. Imaginemos que somos víctimas de una estafa o que hay un robo de la información de nuestros clientes. Imaginemos en una cadena hotelera donde se roban pues, los datos de clientes, incluso números de tarjeta de crédito, que ya ha pasado. O sea, ¿cómo puede afectarnos eso en el futuro? ¿Cómo puede afectar eso a una campaña que estemos pensando hacer en un futuro publicitaria? Realmente ahora mismo creo que las consecuencias pueden ser dramáticas y eso, pues como comentaba antes, lo que puede ser que nos afecte a los procesos productivos, que se nos pare una cadena de una fábrica o que perdamos los datos de las reservas, por ejemplo, ¿no? Todo esto se puede minimizar con una correcta gestión de la ciberseguridad. El riesgo cero, como comentábamos antes, no existe, pero tomando las medidas adecuadas lo podemos mitigar enormemente. Tenemos que estar dispuestos a invertir en ciberseguridad y verlo además precisamente como eso, una inversión en sistemas, en procesos y en personas. En los últimos años lo que se ha visto es un cambio en la estrategia de la ciberdelincuencia. Ya no se ataca tanto a los sistemas, porque realmente las empresas sí que han hecho su labor y se han protegido bien, sino que están empezando a atacar más a las personas, haciendo un paralelismo. Supongamos que tenemos una puerta blindada en nuestra casa y ahora mismo pues los ladrones, ¿para qué se van a esforzar? En forzar la cerradura cuando saben que hay determinadas horas del día en que dejamos la puerta abierta o que incluso si nos piden las llaves se las damos sin preguntar, ¿no? Es un poco lo que pasa cuando nos llega un correo pidiéndonos resetear las claves del banco y entramos y lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora los hackers, digamos que están utilizando ingeniería social para analizar a las personas, cómo se comportan, ver qué personas son las más vulnerables dentro de una organización e ir directamente a por ellas, ¿no? Utilizan pues técnicas pues que pueden parecer muy tontas, pero son realmente efectivas. Pues un ataque funciona mejor habitualmente un viernes por la tarde en el que estás ya
pues con ganas de irte para casa, lees los correos en diagonal, no reflexionas tanto a lo mejor lo que estás haciendo y te meten prisa en el sentido de este negocio lo cerramos ahora o lo perdemos, por favor hazme esta transferencia ya. Se utilizan también pues un poco la complicidad y la discreción, vamos a llevar este tema entre tú y yo, no lo comentes, que sería peligroso, que se nos puede perder el negocio. Y también pues la autoridad del jefe, ¿no? Que muchas veces pues, te llega un correo de tu jefe y no te atreves a cuestionar eso que te ha llegado, ¿no? Entonces vemos que realmente las personas al final pues somos vulnerables y es un poco lo que están ahora mismo en el punto de vista de la ciberdelincuencia. Somos la puerta de entrada más vulnerable, somos también la más atacada y por lo tanto deberíamos de ser la más protegida y en la que más deberíamos de poner nuestro foco ahora mismo para proteger nuestra empresa y nuestro negocio. No hay otro truco que entrenarlas. Y me gustaría resaltar que utilizo la palabra entrenar y no enseñar. En este caso no vale con dar una simple formación técnica y hacer un check en, vale, hemos hecho este curso. Ha de ser una formación práctica, ha de ser una formación continua, y porque debemos estar siempre actualizados y en la que nos enfrentemos con casos reales, nos analicemos y resolvamos situaciones, ¿no? Pues por ejemplo, programas en los que recibamos simulaciones de ataques. Y bueno, pues cuando caigamos en esa simulación de ataques se nos dé un refuerzo positivo en el que se nos explique qué es lo que podíamos haber hecho para no haber caído, y cuando realmente detectamos que, oye, que esto es una simulación o incluso esto es un ataque y yo te lo estoy diciendo, se lo estás diciendo a tu responsable de seguridad, pues que tengas también tu refuerzo positivo, es decir, muchas gracias, estás aprendiendo, realmente con esto que tú me acabas de decir estamos contribuyendo a mejorar la protección de nuestro negocio. No es algo que se pueda hacer en 3 meses, porque como decía, tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo poco intrusivo, no podemos hacer que la formación ocupe más que el trabajo y hay que hacerlo de forma motivante. Pensamos siempre que el refuerzo positivo siempre va a ser mejor que el refuerzo negativo en este caso, ¿no? Porque vamos a siempre a conseguir que las personas se impliquen más en la protección de nuestro negocio, en la protección de nuestra empresa. Y es también importante pues, que las personas de nuestra organización y los responsables de informática hablen el mismo lenguaje. Cuando hablemos de phishing, malware, ransomware, pues todas las personas sepamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y de qué estamos hablando. Y que cuando alguien te indica, oye, mira, he recibido un correo sospechoso, pues escucharla y además pues reforzar en el caso de que haya sido realmente así, ¿no? Desde el punto de vista de los riesgos, lo que es importante es crear hábitos en las personas. Pues, por ejemplo, el hábito de una buena contraseña, que es la típica batalla que creo que todas las personas responsables de ciberseguridad tienen en sus organizaciones, ¿no? Es una lucha entre lo que es la seguridad y la comodidad. Pero también ahí podemos hacer ver a las personas que todo lo que aprendan en un programa de entrenamiento para su ámbito laboral va a ser de aplicación en su ámbito personal. Porque las personas también hacemos reservas de viajes por internet, usamos el banco por internet, también hacemos compras. Entonces cualquier cosa que aprendamos en un ámbito va a ser totalmente extrapolable al otro. Y eso es una de las motivaciones que tenemos también que hacer ver a las personas, que todo lo que podamos aprender para nuestro trabajo va a ser muy útil y muy importante en nuestra vida personal. Y por último, sí que me gustaría resaltar que bueno, el hecho de que entrenemos a las personas y les demos la mejor preparación posible no nos exime de intentar también tener los mejores sistemas de protección y actuación. O sea, si además de preparar a las personas para reaccionar ante un ataque, disminuimos su exposición a esos ataques, tendremos un impacto mucho mayor. Y también si estamos preparadas para ver lo que tenemos que hacer en el caso de que seamos víctimas de un ataque, pues también vamos a conseguir que el impacto en nuestro negocio sea mucho menor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si nos encriptan información? ¿Cuál va a ser el proceso de restaurar las copias de seguridad? ¿Cómo podemos comunicar a nuestros clientes en un momento dado que ha habido una posible incidencia sin llegar al alarmismo?
Cada empresa deberá hacer su propio ejercicio, porque cada una tiene sus características diferentes. Pero sí que hay una serie de preguntas que quizá nos podíamos hacer. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta que mis sistemas estén parados un día porque ha habido una fuga de información o porque no puedo acceder a esa información? ¿Cuánto cuesta que mi personal informático tenga que revisar todos los ordenadores de mi organización buscando una vulnerabilidad? ¿Cuánto cuesta que mi marca aparezca asociada a una campaña de estafas en Internet? Todas esas preguntas son algunas de las que nos podemos hacer, y ahí es muy importante el papel de la persona responsable de la seguridad informática, o el CISO en sus siglas en inglés. Ha de ser una persona que esté alineada con la estrategia y los objetivos de la empresa, que entienda bien sus procesos y que sea capaz de transmitir a la dirección el impacto que un ataque de ciberdelincuencia puede tener en esos procesos. No se trata de tener a la persona que más sabe de antivirus, de firewall, de servidores, de programación. No, es cuestión de tener a una persona que sea capaz de identificar los riesgos para la empresa y plantear acciones. Esas acciones, en un momento, puede ser un plan de entrenamiento para todas las personas de la empresa, la contratación de un sistema de protección de correo. Tendrá que ver en cada caso. Pero lo que ha de ser es capaz de transmitir y ponerle números a esos riesgos. Porque desde la dirección lo habitual es ver la ciberseguridad como un gasto. Y hay que llegar a convencer de que es una inversión. Una inversión importante para asegurar nuestro negocio en el futuro. Y cambiar esa mentalidad es la parte más importante de la labor, nada fácil, de una persona responsable de seguridad informática. Lo que usted ha expuesto es un cambio de mentalidad para muchas organizaciones. Para ayudar en este proceso, ¿por dónde recomienda que se inicie la implementación de la ciberseguridad? Muchas gracias, Silvia. Pues recomendaría empezar por hacer un diagnóstico. Un diagnóstico sencillo, pero que nos permita empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, realizar una batería de simulaciones de ataque a los empleados a través del correo electrónico para ver cuántos caen en el engaño y ver qué perfil o perfiles de personas son las más vulnerables. Un diagnóstico de este tipo nos puede ayudar a plantear un plan de entrenamiento más complejo. Yo soy partidario de, cuando hacemos un plan de entrenamiento, aplicarlo a toda la empresa. Porque nos llevamos muchas veces sorpresas, ¿no? De las personas que pensamos que son las más preparadas, también a la vez son las que más se confían y al contrario, ¿no? Las personas a lo mejor menos preparadas, pues precisamente por eso tienen mucho más cuidado, ¿no? Entonces, soy partidario de aplicarlo a toda la empresa, pero sí que es verdad que si hacemos un diagnóstico podemos aplicar refuerzos concretos en puestos o personas vulnerables. Luego también, de cara a disminuir la exposición de las personas a los ataques, podríamos hacer un análisis de qué es lo que estamos recibiendo, qué ataques estamos recibiendo, qué personas son las más atacadas, porque siempre en todas las organizaciones va a haber unas personas clave que son las que van a ser más buscadas, y creo que en 1 o 2 meses se puede realmente tener información muy valiosa que nos va a permitir tomar decisiones importantes, ver cuáles son los siguientes pasos a dar. Yo siempre empezaría por un diagnóstico y, si es sencillo, mejor. Es mucho mejor tener 4 o 5 indicadores básicos que analizar 100 parámetros que luego realmente nos van a ser mucho más difícil de sacar algo de provecho de esa información. Entonces, 4 o 5 indicadores, algo básico, 1 o 2 meses, y a partir de ahí ya empezar a tomar decisiones. Para terminar, si tuviera que advertir una tendencia a observar vinculada a las amenazas de ataque, ¿cuál sería? Gracias, Silvia. Pues mira que la primera tendencia que me preocupa realmente es la menos digital de todas, y me refiero a los ataques telefónicos. Ahora mismo está siendo una tendencia al alza, llamadas donde te van a vender un producto o un servicio, donde te empiezan a pedir datos personales, incluso llegando a pedirte el número de cuenta. Hay muchos ataques disfrazados de falsos servicios de atención al cliente, y por alguna razón las personas, cuando nos atienden con amabilidad y tenemos al otro lado una persona que nos está tratando bien, bajamos la defensa y podemos llegar
a dar información que realmente es muy valiosa. Por otro lado, una tendencia clara es el aumento de los fraudes contra la cadena de suministro. Lo que comentaba antes de fraude en facturas de proveedores o facturas de clientes, ¿no? O sea, que nos puedan interceptar un correo y cambiarnos una factura que estamos esperando y cambiarnos un número de cuenta. Eso es ahora mismo es uno de los ataques que está, vamos a decir, de moda, si es que se puede utilizar esa palabra, ¿no? Igualmente, que dentro de este ámbito, el desvío de nóminas y desviar las nóminas a otras cuentas. Y por último, los intentos de acceder a nuestra información en la nube. O sea, en el modelo actual de trabajo que estamos cada vez teniendo más, hay mucha información en la nube y cada vez queremos acceder a esa información desde más sitios. Entonces, los ataques para intentar conseguir nuestras claves para acceder a los datos que tenemos en la nube están siendo cada vez más y más frecuentes. Entonces, como tendencias, los ataques telefónicos, los ataques a nuestra cadena de suministro y el intento de robo de nuestras claves para acceder a los datos que almacenamos en la nube.